Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al cortejo de ángeles y a los otros mundos que nos están viendo en este gran conflicto. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta mañana, porque el cielo quiere hacernos una exhortación hoy, una reprensión. Quiere que escuchen su palabra, quieren que oigan lo que a Él requiere, lo que Él manda, lo que Él nos ha dicho que obedezcamos, que no se está obedeciendo, que se está pasando por alto su orden. Ya están tomadas las órdenes, hay que obedecerla, porque el no obedecerla, eso nos va a traer maldición, nos va a traer desgracia, mucha desgracia más en el hogar, mucha desgracia más en los hijos, más de la que estamos viendo en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia, más de lo que estamos viendo en la sociedad. Vienen desgracias grandes, más grandes todavía, porque no hemos querido como padres abandonar el pecado. No hemos querido cambiar las costumbres del mundo, las modas del mundo, todo lo que Dios requiere de nosotros. No queremos abandonar nada de lo que aprendimos de niño. Hemos dejado algunas cosas. No hemos batallado con la tendencia, la herencia de papá y mamá y lo que aprendimos en el colegio y universidad. La hemos dejado ahí y eso ha ido creciendo sin darnos cuenta. Pero el cielo nos invita a abrir los ojos, porque estamos viviendo la etapa final. El Espíritu de Dios está alejando pronto de la tierra y el Señor está sellando a sus hijos, está sellando a los que deseen vivir sin mancha, vivir una vida perfecta, una vida de santidad, en perfección en el amor del Señor. Vamos a orar. Señor, danos la sabiduría para entender tu palabra y guardarla en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a entender y comprender. Bendice al sincero, al que escucha este mensaje, para que abra su corazón a ti y se aparte del pecado, se aparte de la maldad, se aparte de las tradiciones, se aparte de la justicia propia, donde se limpia la casa y entran 7 espíritus. La justicia propia es tradiciones de hombres por no abandonar totalmente las costumbres de mamá y papá, de lo que aprendí de niño, las tendencias a pecar, guardando pecaditos allí, cosas, idolatría, que Dios no nos ha dicho que guardemos, que nos ha dicho que son malas, pero que no nos parece mal a nosotros, a nuestra justicia propia. Y entonces la casa está limpia porque leemos Biblia, espíritu de profecía, vamos a la iglesia, tenemos la verdad presente, tenemos la verdad, somos el pueblo del tiempo final para llevar un evangelio tan bonito y nos hemos confiado. Señor, ayúdenos, perdona nuestros pecados y haznos entender el mensaje hoy con tu presencia y con tus santos ángeles, pero tu Espíritu Santo nos convenza del pecado, del juicio y de justicia, y que tomemos en serio este mensaje. Perdona nuestra falta en Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias al Señor que nos ha permitido hoy volver a reunirnos para hablar de un mensaje tan importante, y es de Éxodo 19, del 10 al 14. Quiero leerlo en la palabra del Señor para que podamos entender qué es lo que Dios requiere de nosotros. Dios es un Dios estricto, pero eso ser estricto no entra dentro del fanatismo ni dentro del extremismo, como muchos lo han querido hacer ver, que ser estricto es malo, que eso no sirve, que eso le hacemos daño a los demás por ser tan estrictos. Pero la Biblia no dice así, así no es como Dios dice, así es como lo dice la tradición, así es como lo dice el hombre, así es como Satanás ha engañado a miles, por muchas generaciones, a miles de cristianos y personas. Las han mantenido en el prejuicio del fanatismo y del extremismo y de la herejía. Y no se estudia estos temas a fondo. ¿Qué significa ser hereje? Hereje es un mentiroso, alguien que está engañando. ¿Qué significa filosofía? Alguien que utiliza muchas formas para engañar a los demás y engañarse él mismo. Muchas formas de pecar, pero muy estratégico para esconderlas. ¿Qué significa prejuicios? Algo que se toma de alguien que me hablaron mal y entonces yo ya lo miro mal y digo que él es malo porque escuché en las noticias que es malo. Escuché que es ladrón, entonces para mí es ladrón. Escuché que es violador, entonces para mí es violador. Escuché que le pegó a la esposa, entonces para mí es alguien que es agresivo. Esos son los prejuicios que ha utilizado el mundo, Satanás, a través del mundo de las personas, para rechazar el mensaje, para odiar a las personas, para que le caigan gordas. Esos son los prejuicios. Prejuicios es algo que yo no vi, pero que alguien me lo contó
y entonces respecto a mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, cualquier persona, mi patrón, y entonces yo me como el cuento y con ese prejuicio, entonces cuando esa persona algún día vaya a hacer algo, entonces yo tengo el prejuicio que él es malo, entonces no acepto el consejo porque él es malo. Eso es un prejuicio. Jesús no tuvo prejuicio con la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía prejuicio con los judíos y Cristo era judío. Mas Cristo no tomó el prejuicio en contra de esa mujer sabiendo que era una mujer que vendía su cuerpo, tenía 5 maridos, era adúltera, fornicaria, le agradaba estar con unos y con hombres casados y solteros, vivía sin casarse, pero el Señor no utilizó ese prejuicio para decir, no, como esta es adúltera, fornicaria, le gusta quitarle los maridos y demás, yo para qué le hablo a esa mujer. ¿Para qué le hablo si ella odia a los judíos? ¿Yo para qué le hablo? ¿Para qué me le acerco? No, el Señor no utilizó ese método satánico, porque es un método satánico que hoy la gente toma para rechazar las verdades, para cerrar la vida al mensaje del Espíritu Santo. Esos son métodos satánicos. El prejuicio. El prejuicio es como la herramienta que utiliza cualquier persona para cuando es confrontado apartarse de su idolatría, su pecado, entonces lo toma como último para por ahí salirse, para decir, pero usted qué me viene a hablar si usted antes era esto, usted era aquello. Y de esa manera desecha el mensaje, desecha la voz de Dios, al Espíritu Santo. Y con esa excusa tan barata se queda y se deleita para seguir pecando y no cambiar su carácter, no dejarse cambiar por el Espíritu Santo. Esos son los prejuicios que miles hoy utilizan. Y a través de ese prejuicio, pues entra dentro de las tradiciones de hombre. Eso es lo que toma el hombre para poderse excusar y no cambiar. Decir que nadie es perfecto para rechazar la santidad. Si bien es cierto que estamos en un estado de perfección, el Señor lo dijo, Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro que el Señor nos invita a ser perfectos. Pero para ser perfecto tengo que dar unos pasos importantes. Y los pasos que debo de dar primero es aceptar la invitación. El Señor me llama, tal como estoy, con inmundicia, lleno de problemas, dificultades, de deudas, con todo. Problemas, dificultades en la familia, con los hijos, con los vecinos, en mi hogar, en todas partes, en mi trabajo. Lleno de conflictos, lleno de errores, lleno de pecados, lleno de vicios. El Señor me acepta tal como, porque me hace la invitación, venid a mí todos los que estáis cargados y abatidos, que yo os haré descansar. A todo el mundo nos llama, religiosos, no religiosos, nos llama a reconciliarnos con Dios. Porque el hecho de que seamos religiosos y vayamos a una iglesia no significa que no necesitemos a un Salvador. Claro que necesitamos a un Salvador. Muchos han sido llamados a unirse a una iglesia, a convertirse en una iglesia. Están bien convertidos, pero a una iglesia, a una tradición, a mandamientos de hombres, a costumbres de hombres, a las costumbres del mundo. Por eso no cambiaron su parecer, no cambiaron su forma de ser hacia Cristo. Cambiaron a la forma de la iglesia, a lo que dice el pastor, dice los ancianos de iglesia, dice la junta de iglesia, lo que dice la iglesia, y se escucha las palabras, lo que manda la iglesia, pero no lo que manda Cristo, que es la cabeza. Y entonces muchos están convertidos es a una iglesia. Y medio convertidos a Dios porque mencionan a Dios. Por eso a Dios no le hace caso, a Cristo no le hacen caso. Por eso son irrespetuosos en el lugar, no respetan el lugar del santuario. Van como sea, van con sus mismos malos pensamientos allí. Van a maquinar, van a batallar la verdad porque no están convertidos a Cristo, están convertidos al pastor, a una iglesia. Entonces son religiosos. Que les hicieron el llamado a una iglesia, a un santuario, a una sinagoga, pero no a Cristo Jesús. Es contrario totalmente. Entonces esas personas le sirven al pastor, le sirven a la iglesia, hacen actividades, los pueden hacer actividades, los pueden pedir, los pueden hacer rifas, los pueden hacer bazares, los pueden hacer cosas, y ellos lo hacen con gusto, para agradarle al pastor, agradarle a la junta y agradarle a la gente, que la gente les aplaude. Los pueden a pedir mercado dentro del santuario cuando Dios lo prohíbe. En Mateo 6:1 en adelante prohíbe llevar mercados para ser visto por los hombres. Prohíbe orar de pie para ser visto por los hombres o en la calle, en cualquier lugar.
orar de pie, porque a nuestro Padre nos reunimos, nos lo acercamos, es de rodillas, de respeto. Pero la tradición nos manda a orar de pie, a orar asentados y a orar de rodillas cuando quieran. Eso es la tradición, pero la Biblia no dice así, la Biblia condena de esta forma. Lo mismo el ayuno, la tradición manda ayunar a la gente, ayunar para seguir en las mismas, para no cambiar, para no entender el mensaje, sino antes para combatirlo. No para que su carácter se vea como el de Jesús, ore, ayune, pero haga día de ayuno, 2 días, 3 días de ayuno, pero su vida sigue la misma, no se ve el carácter de Jesús. El ayuno que el Señor pidió no es para que nadie diga yo estoy ayunando, es para que ese día que ayuna, ayune para Él con el Padre, para pasar tiempo con Dios y haga vigilia. Ahí puede hacer la vigilia, puede hacer 3 a 4 vigilias, porque el ayuno son todo el día, de 6 a 6 de la tarde. Así que usted puede hacerlas, ahí puede aprovechar, y ese día que no está haciendo ninguna labor, está concentrado con el Señor, escuchando la voz de Dios, escuchando sus consejos en su escuela, para aprender a soportar y amar, no a odiar. En la escuela de Cristo no se aprende a odiar, se aprende a amar, a soportar, a tener dominio propio, a tener fe, a estudiar su palabra más, a tener paciencia para poder soportar, a ser piadoso, a vivir una vida de santidad real, no de hipocresía, no a medias, no a escondidas, no que me vean. Y cuando estoy a escondidas, entonces peco ante Dios de frente. No, es una santidad real, no una santidad aparente, donde pisoteo la santidad y pisoteo la santificación con mi manera de ser. Por los frutos, dice la Biblia, por sus frutos los conoceré. Al falso profeta se conoce por los frutos, al falso pastor se conoce por los frutos, porque él habla según su opinión. Él nombra a un directivo de iglesia a dedo, como lo hace el mundo, a dedo. En el mundo le dan a una persona el contrato, lo pasan a la página, pero ellos son los que se lo delegan a tal persona. Ponen un ejemplo, que llegan 100 personas, de las 100 personas que vienen para ese contrato, entonces ellos se lo ponen al que ellos quieren, porque ellos lo manejan a esa forma. Así está pasando en las iglesias. En la iglesia se está dando cargo, se está bautizando a las personas sin preparación, como Dios lo ha dejado. El Señor dijo, por tanto, id, Mateo 28, 19, por tanto, id, doctrinar y hacer discípulos, y después bautícelo, y después enséñele a que guarden. Aquí se está dando la doctrina muy rápida, por encima, sin compromiso, sin la gente estar preparada, sin la gente tomar decisiones de apartarse del pecado. Se están bautizando con la misma maña del mundo. Por eso cuando llega el mensaje lo rechazan, lo pisotean, y son los peores enemigos del evangelio. Y así con el tiempo los nombramos, les damos cargo, los ponemos a predicar en las iglesias, los ponemos mal vestidos en el santuario. No hay diferencia. Las vestimentas que Dios le puso al sacerdote para entrar a su santuario ha sido pisoteado por los mismos sacerdotes, por los mismos ancianos de iglesia, por las mismas personas. En medio de su emoción ponen a cualquiera a plataforma, que para darle participación, pero así no es. Primero, esa persona debe ser doctrinada para que conozca cómo es ir al santuario, cómo es hacer un culto en casa, cómo es hacer un culto en los grupos pequeños, cómo es que yo debo hacerlo, cómo debo de predicar el evangelio. Primero, cómo me voy a preparar yo. Primero, cómo le voy a entregar primero mi corazoncito a Dios, estar reconciliado primero yo con Dios, para ahí sí ir a adoctrinar a mi familia, a mis hijos, con mi testimonio, con mi manera, que vean a Cristo en mi vida. Y ahí sí ir al santuario, adorar a Dios, agradecerle a Dios, a pedirle fuerza, fortaleza, agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Y de ahí sí estar preparado para ir a hablarle a un mundo que Cristo vino y pagó el precio por ellos. El mundo, el Señor vino no a condenarlo, sino a salvarlo. Lo ha hecho todo por todo el mundo. El que quiera perderse es porque quiere. Dios no puede obligar a nadie que vaya al cielo. Dios no puede. Dios nos dejó un libre albedrío. Y el que acepte, pues irá con el Señor, se apartará de lo malo. El que no, pues vivirá conforme al mundo y rechazará el mensaje de Dios.
Así que el mensaje de ir, primero, que debo estar bien soy yo, reconciliado con Dios, porque ¿cómo voy a ir a hablarle a un mundo que se reconcilie? ¿Cómo voy a reconciliar a mi esposa, a mis hijos, hacia Dios? ¿Cómo les voy a dar un consejo si yo no me he reconciliado con Dios? Tengo pecados todavía guardados en mi corazón, en mi mente. No he querido abandonar las costumbres de papá, de mamá, lo que aprendí en el colegio, lo que aprendí en la universidad, lo que aprendí, todas costumbres de ser egoísta, porque lo único que uno aprende en los colegios, bien sea cristianos o bien sea mundanos, es a ser egoísta, al yo, a celebrar cumpleaños, a gastar la plata en lo que no es pan, en viajes, otros en licor, otros en mujeres, otros en modas, otros en pintura, porque eso es egoísmo, pensando en mí mismo y no pensando en los demás. Un colegio donde el que enseña, el cristiano que enseña, vive una vida de santidad, una vida de santificación diaria, una vida de pureza de corazón. Sus profesores son así, vive una vida para Dios, están reconciliados, pues es una bendición. Son profesores que es bendición para aquel estudiante que vienen a la escuela de Cristo. Pero es para enseñarle de Cristo, es para enseñarle de su amor, de su sacrificio, de cómo cargar la cruz, cómo soportar los problemas en el hogar, cómo soportar, cómo amar a las personas que me hacen daño. Es hacerles entender la Biblia como es en el original, no en el significado solamente, sino en el original, en la práctica. Ejemplo, el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A quién se está refiriendo? ¿Solamente hacia afuera, hacia los demás? ¿En confiar en el político, en el pastor? Sí, a eso se está refiriendo también, pero se está refiriendo a mí mismo, que yo no debo de confiarme por mis conocimientos, porque llevo tantos años yendo a una iglesia, o pertenezco a un movimiento, o porque llevo tantos años de haber estudiado, o porque estudié, o porque estudio la Biblia, el espíritu de profecía, y tengo tantos años de experiencia. No me debo confiar de la experiencia, porque la experiencia que tú y yo debemos de vivir es hoy, todos los días. Es la experiencia que debe vivir el cristiano las 24 horas del día, reconciliándose con Dios, orando como Daniel. 3 veces oraba Daniel, en la mañana, al mediodía y en la noche. Evaluaba su vida. ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué hice con mi hablar, con mis ojos, con mis 5 avenidas del alma? Honré a Dios con lo que comí, con lo que me puse, con mi ropa, con mis pensamientos, con lo que escuché, con mi olfato, con mis pensamientos, con mi imaginación he honrado al Señor, o quizás he defraudado al Señor en mi imaginación y me he puesto a pensar otras cosas menos las del cielo. Se me olvidan o se me pasa por alto. Para eso está el Espíritu Santo, para recordarnos. Utilice este medio que Dios nos ha dado. Utilice el medio de la palabra de Dios, utilice el medio del Espíritu de profecía, utilice el medio del diccionario bíblico, el padre adventista, donde allí se amplían los textos más. Utiliza el Espíritu, la ley, al testimonio, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que verdaderamente transforma al que se deja transformar. Miles estudian la Biblia, millones estudian la Biblia. A los reformadores les costó ser quemados, les costó ser llamados herejes, fanáticos, extremistas, disidentes, desechados, golpeados, echados a la cárcel, pegados y martirizados y aserrados, enterrados vivos en un hoyo por leer la palabra de Dios. En la Edad Media le costó mucho dolor, sufrimiento. La palabra de Dios no se quería dar a conocer, se tapó. El mundo quería tapar la palabra de Dios, utilizó medios religiosos en la palabra de Dios para que persiguiera a los cristianos. La Biblia dice que el mundo entero yace bajo el maligno. Ha utilizado hombres muy estratégicos, muy estudiosos, muy elocuentes para perseguir a los hijos de Dios con el cuento de que son herejes, fanáticos, extremistas y que son disidentes. Y con ese prejuicio han matado a miles de cristianos. Le costó la muerte de miles de personas crucificados. La palabra de Dios, esa luz maravillosa, costó un precio. Por eso debemos de mirar al Calvario, cuánto vale tu salvación y cuánto vale mi salvación. Cuánto vale la salvación de tu vecino, de tu hijo, de tu esposa. Y a través de eso trabajemos. ¿Cuánto precio tiene? No hay precio para un alma. Le costó
la sangre del Cordero de Dios. Le costó la sangre de miles de valdenses, miles de reformadores crucificados, muertos en la Edad Media. Le costó la muerte del apóstol Pablo, le costó la muerte de los apóstoles, de los profetas, será cerrados como el profeta Jeremías. Jeremías fue echado en la cisterna, aguantar y soportar tantos sufrimientos y odio por parte del enemigo a través de las personas que no están convertidas, están medio convertidas, están convertidas a una iglesia, pero no están convertidas a Cristo, por eso rechazan el mensaje, por eso son perseguidores, por eso son enemigos del Evangelio. Y así lo dijo Pablo en Filipenses 3, 18 y 19. Llorando lo dijo, muchos de ustedes, muchos, no dijo que pocos, muchos son enemigos de la cruz. Tú debes evaluar su vida si usted es un enemigo de Cristo. ¿Cómo sabe usted que es un enemigo de Cristo? Porque vive medio convertido, le cree lo que dice el pastor, lo que dice la tradición, lo que hace todo el mundo. Se saluda dentro de la iglesia, habla chistes, habla bromas dentro de la iglesia, viste como el mundo, come como el mundo. No hay distensión en su alimentación no es la original, la que Dios ha dejado de Génesis 1:29, o consejos sobre el régimen alimenticio, o ministerio de curación. No se acopla a estos remedios naturales, significa que tú eres un falso hermano, un falso pastor, un falso ministro. Cualquier persona que no se acople a lo que Dios ha dicho y no viva de acuerdo a las órdenes de Dios es un falso pastor, un falso maestro, un falso anciano de iglesia o un falso líder. Esa es la razón por la cual usted puede identificar una persona que es falsa. Es porque no se acopla a la Biblia. Pronuncia la Biblia, pronuncia el Espíritu Santo, pronuncia al Espíritu de profecía, pronuncia santuario, Daniel, Apocalipsis, pronuncia que el Señor va a venir, pero de labios. Pero en su corazón está lejos la venida de Cristo porque no está haciendo preparativos, no se está preparando, no está preparando las 5 avenidas del alma para no pecar contra Dios. Le está dando libertad a sus ojos para mirar pornografías, mirar mujeres mal vestidas, mirar cosas que no debe ver, novelas, películas, realities, cosas que no traen beneficio. Está perturbando su mirada. No está comiendo lo que es el plan original, lo original, sino está comiendo lo que el mundo le brinda. Dios le brinda pan integral, todo lo natural, frutas, verduras, frutos secos, frijoles, garbanzos, que reemplazan la carne, y el mundo le ofrece es carne, huevos, leche, pan blanco, azúcar, helados, aquí carne asada, carne sudada, cosas del mar, bagre, pescado, cosas que destruyen tu cuerpo y lo incapacitan. Lo natural, lo vegetal es lo que el cuerpo fue diseñado por el Creador. Eso fue lo que el Creador vio necesario para nuestro cuerpo. Por eso lo dejó, porque era necesario. No era la carne, no eran los huevos, no era la leche. Si en algún tiempo el Señor permitió, fue en el diluvio. En el diluvio permitió el Señor comer carne a sus siervos porque no había vegetación. Y todo eso del diluvio por causa del pecado, por la desobediencia de los antediluvianos que quisieron ser mejor que Dios. Muchos quieren juzgar a Dios y juzgan a Dios porque no se debe comer esto, porque no se debe comer aquello, y entonces ponen su juicio por encima del de Dios, como lo hizo Satanás, diciendo que la ley de Dios no se podía cumplir, que nadie la puede vivir. Y claro, bajo su concepto que él mismo es el que tienta, él mismo es el que pone la tentación, él mismo es el que invierte la plata del mundo entero, el que se deja, le pone a invertir en cosas para hacerle ver a la gente que es imposible poder vivir una vida recta y santa delante de los ojos de Dios. Es él el causante de tanto dolor, el que ha puesto las modas de Satanás, el que ha puesto los aretes, la pintura, las cosas que hacen daño es él, el que hace que las jóvenes se visten mal con licra, o el caballero también con licra para montar cicla, o para hacer cosas que no debe hacer, es él. Él es el que ha puesto la idea de que las personas pueden adorar a Dios como sea, que no importa que hayan animales, no importa que hayan perros, Dios es amor, y Dios como es amor, entonces lo irrespeto. Y entonces no importa si está sucio el lugar, no importa si estoy sudado, Dios es amor, y entonces Dios así se agrada. No, tenga cuidado, Dios ha dejado especificaciones cómo debemos presentarnos ante Él, y es lavar nuestros vestidos.
Ese lugar debe ser limpio, debe estar ordenado. Mi ropa debe estar limpia. Mis pensamientos deben estar limpios. Mi corazón debe estar limpio. Debo de pedirle fuerza al Señor para que me ayude a mantenerme en esa santidad y en esa santificación diaria. Vivir una vida de santificación cada vez que me presento ante el Señor. Una vida de perfección solo se logra con Cristo Jesús día a día. Pero sí se puede, porque el Señor lo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor dijo que sin santidad nadie podría ver al Señor. Nadie. Nadie se crea que puede ir con manchas al cielo. Nadie puede ir andando con su mal carácter y justificándolo. Que yo soy así, que es que a mí me criaron así, es que mi papá me crió así, mi mamá. Sí, puede ser que tu padre y tus familiares te hicieron tanto daño de niño, no te criaron, te abandonaron, se casaron y después te abandonaron papá y mamá. Pero la Biblia dice, aunque mi padre y madre me dejare, Jehová con todo me recogerá. No puede seguir haciéndole caso al enemigo y justificando su destrucción. No, tiene que tomar la decisión más hermosa de ir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está al lado tuyo para ayudarte, el Espíritu Santo, los ángeles. No puede estar al lado tuyo tu papá, tu mamá, tu tío, tu esposa te abandonó, tus hijos te abandonaron, estás enfermo en este momento, tienes plata pero no sabes qué hacer. La plata no es todo. Lograste mucha plata, bienes, recursos, cosas, empresas, pero hoy el dolor no te le quita. ¿Por qué? Porque tú te preocupaste por la plata, pensaste que era todo para pasear, para viajar, pero ahora que no tiene fuerza, ni puede viajar, ni puede ir a ninguna parte, y tiene mucho dinero, pero tiene dolor. El dinero no quita el dolor, pero yo te invito en esta mañana a que vayas al Señor, a que busques al Señor de corazón. No te invito a que busques una iglesia, un movimiento, porque eso no es solución. A que busques al Señor y el Señor te dirá qué debes hacer. Al Espíritu Santo Él te va a decir qué debes hacer, a ir a la palabra de Dios, a revisar la Biblia. Arrepiéntate de corazón, apártese, conviértate. ¿Qué es conversión? Conversión significa que usted toma la decisión de dejar a Satanás por Cristo, dejar al mundo por Cristo, dejar las modas por Cristo, dejar todo. Pero para que tú tomes esa decisión, el Señor por eso dijo, vayan y doctrínese, edúquese primero, reciba doctrina de la palabra, estudie la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere de ti, para que usted pueda saber qué es lo que Él requiere, para que usted ahí sí pueda tomar la decisión y decir, ¿para dónde cojo? ¿Me quedo en la derecha o me quedo en la izquierda? ¿O me quedo en el medio? ¿Para dónde cojo? El Señor dijo, ni a la derecha ni a la izquierda, coja el camino de la mitad. Ese es el camino correcto, porque la izquierda, que es los conservadores, los conservadores, ellos elevan la ley de Dios, pero no elevan en su vida el Espíritu Santo, ser transformado su carácter. Y por eso la ley mata, porque no está el Espíritu Santo en sus vidas. Hablan del Espíritu Santo, pero elevan la ley de Dios, que es tan buena, santa, justa y buena, pero en su corazón no está su ley, no está la ley de Dios en su corazón ni en su mente. Ahí es odio, rencor, adulterio, escondidas. Son muy sutiles para pecar, pecan a escondidas. Quizás son muy profesionales para hacer las cosas escondidas, para que nadie los vea, porque les da pena, les da temor. Y está el del partido liberal. El del liberal en la parte religiosa es aquel que eleva el amor de Cristo por encima de todo. Dice que Dios es amor y así es. Dios es amor, Dios es muy bueno, muy misericordioso, que Dios nos perdona y así es, que Dios tarda, que Dios es paciente y así es verdad, es cierto. Pero Él no vive tampoco con el Espíritu Santo. Exalta la gracia de Dios, pero la ley de Dios la pisotea. Dice que no hay que ser fanático, no hay que ser extremista, que no sé qué, tan estrictos. Y entonces son muy liberados. Y de frente hacen pecar a los jóvenes, hacen pecar a los demás, hacen pecar a su iglesia. Nada es pecado, nada es malo. Las mujeres pueden pasar pintadas, que no es nada malo, ni es pecado.
pueden pasar con el pelo planchado y nada es pecado, eso no es malo, con braques, con todas las cosas malas, con todas las modas del mundo y decir cosas, comer de todo y hablar de frente, yo como así, hay que comer esto, hay que comer lo contrario que Dios manda y no es pecado. Esos son los dos extremos. Por eso el medio equitativo es Cristo Jesús. La ley es buena, claro que es buena, Dios la dio. La gracia es buena, claro, de que es el Espíritu Santo, solo que el liberal, la gracia, habla de la gracia, pero él no vive la gracia y pisotea la ley de Dios. El conservador habla de la ley, la pone por encima, pero la gracia no la vive en su corazón tampoco. Entonces por eso son desequilibrados. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo cojo las dos partes. Cojo la ley y cojo la gracia. Y con Cristo al lado, yo puedo ser una persona de beneficio para otros, de bendición para las sociedades. Entonces por eso es importante mirar en Éxodo 19, en Éxodo 19, 10, que el Señor nos invita a bañarnos. Léanlo en su casa. Éxodo 19, 10, léanlo. Y dice también hasta el 14 que no deben haber animales porque los mataban si entraban en el lugar que Dios había puesto. Dios es estricto en todo. No podemos llevar animales donde Dios dice que no los ponga. Dios hizo los animales en su hábitat, en su origen salvaje. Le dio el ropaje especial para ellos. Por eso los hizo al aire libre. Por eso usted no puede intermeterse en la naturaleza de Dios creyendo que a Dios le agrada así y desagradar a Dios en su santuario o en su casa o en el grupo pequeño, oliendo a perros, a gatos, a animales, cuando Dios no le da esa autorización. Haga lo que Dios dice, viva para Él, arrepiéntase.